San Sergio de Radonés, capítulo 2, inciso E. Vida en el bosque. Primeros compañeros. Cuando llevaba 3 años de su vida de anacoreta, Bartolomé pidió al abad Metrofán, que le visitaba algunas veces, que lo consagrase monje. Era el 7 de octubre de 1337, día de los santos mártires Sergio y Baco. El abad, correspondiendo a sus deseos, le dio el nombre de Sergio. Bartolomé tenía entonces 23 años. La vida habla de ellos en los siguientes términos. Llamó a él en su desierto a un sacerdote honrado con el título de abad llamado Metrofán, y le pidió humildemente, inclinándose delante de él: Padre mío, haz un acto de caridad hacia mí y hazme entrar en el estado monástico. Lo deseo desde mi juventud, pero las súplicas de mis padres me lo impidieron. Ahora, mi Señor y Padre, soy libre y anhelo esa vida como una corza languidece por la agua viva. Salmo 42. El abad entra sin más en la iglesia y lo recibe en la orden monástica. El joven monje comulgó y, según relata la vida, el aire de la iglesia quedó embalsamado. San Sergio permaneció en la iglesia 7 días, alimentándose únicamente del pan eucarístico, del antídoron que había recibido de manos del abad. Cantaba salmos antes que el anciano monje le abandonase. Sergio le dijo con gran humildad: Bendíceme, humilde monje, ruega por mi vida solitaria e instrúyeme cómo debo vivir solo en el desierto y cómo debo suplicar al Señor Dios, cómo debo resistir al enemigo y a sus pensamientos orgullosos, porque no tengo experiencia y soy únicamente un monje que acaba de entrar en la orden. El abad lo instruyó y lo dejó solo en el desierto. No se sabe cuánto tiempo vivió San Sergio solo en los bosques de Radonés. Epifanio dice en su vida que solo Dios sabe cuánto tiempo pasó el joven monje en la soledad. Su vida era muy dura y muchas las tentaciones. Vivía rodeado de animales salvajes. La naturaleza era inclemente, los inviernos rigurosos, y resultaba difícil procurarse alimento. Lobos hambrientos rodeaban a veces su celda, y los osos acudían hasta su habitación. Todos los eremitas han tenido que luchar contra las tentaciones y contra ataques del demonio. En cierta ocasión, Sergio entró de noche en la iglesia para cantar allí los maitines, y cuando empezó a cantar, la pared de la iglesia se abrió súbitamente y entró el demonio, acompañado de una multitud de servidores. Se precipitaron sobre el bienaventurado, rechinando los dientes, y le amenazaban: Huye, sal de aquí y no te quedes en estos lugares si no quieres que te hagamos pedazos y que mueras a nuestras manos. El santo, que se había armado de la oración, dijo en voz alta: Que resucite Dios y que sus enemigos se disipen y los demonios desaparecen. En otra ocasión, hallándose dentro de su celda y llorando de noche, una multitud de demonios lo atacó, gritando: Márchate, márchate. ¿Para qué has venido a este desierto? Márchate lo antes posible o te mataremos. El santo rezó una oración y la fuerza divina lo iluminó, expulsando a sus enemigos. Todas las tentaciones de San Sergio traían el miedo y el terror. Las tentaciones de la carne, frecuentes en los eremitas de Egipto, no le afectaban a él. San Sergio vivió toda su vida pobre. Sus costumbres eran honestas y sencillas, y desconocía todas las distracciones del mundo. Epifanio nos cuenta un episodio que caracteriza la caridad del santo, incluso en lo que se refiere a los animales salvajes. Eran muchos los animales selváticos que vivían en aquel desierto. Unos cruzaban a lo lejos, otros se acercaban y rodeaban al bienaventurado. Un oso había tomado la costumbre de acudir todas las tardes a él. Viendo el santo que la bestia aquella
no venía con malas intenciones, sino para recibir algún alimento, le traía de su celda un trozo de pan y lo colocaba sobre un leño y encima de un tronco. El animal encontraba al llegar su comida habitual y una vez que se la comía se alejaba. Cuando faltaba el pan y el animal no encontraba su comida habitual, se quedaba largo rato mirando a todas partes en espera de recibir su porción. Sergio no disponía en aquel entonces de comida variada, sino únicamente de agua de la fuente y de pan. Y de esta en pequeña cantidad. Con frecuencia le faltaba el pan y entonces él y la bestia quedaban hambrientos. En ocasiones el bienaventurado solo tenía un trozo de pan, pero se lo echaba sin embargo al animal, no queriendo defraudarlo y dejarlo marchar sin alimento. San Sergio leía y estudiaba la Sagrada Escritura, trabajaba en su jardín y en su huerto, y pasaba la mayor parte del tiempo en oración. Epifanio explica de esta manera la llegada de los primeros compañeros del desierto. Lo más extraordinario es que nadie sabía nada de su vida, dura y llena de virtudes. Únicamente lo sabía Dios, que ve todo lo que está oculto. Pero más adelante, viendo su gran fe y su paciencia, Dios se compadeció de él y queriendo hacer más fáciles los trabajos del desierto, hizo brotar la idea de ir hacia él en el corazón de algunos monjes que temían a Dios. El bienaventurado les hizo una pregunta: ¿son capaces de soportar las durezas de este lugar, la falta de comida y la sed y todas las privaciones? Ellos le contestaron: sí, venerable Padre, lo queremos con la ayuda de Dios y por tus plegarias. Viendo su fe y su celo, San Sergio se asombró y les dijo: señores y hermanos, yo deseaba vivir solo en el desierto y acabar mi vida en este lugar, pero si Dios quiere que haya aquí un monasterio y que se reúna una multitud de hermanos, sea hecha su voluntad. Yo los recibo con alegría, pero dedíquense a construir celdas. Sepan que si han venido a vivir en el desierto, el principio de toda virtud debe ser el temor de Dios. Se puede suponer que a pesar del aislamiento de la ermita, se habían esparcido por todas partes los rumores relativos a la vida ejemplar del anacoreta de Radonés. El abad Metrofán le visitaba y quizá había otros monjes que acudían de tiempo en tiempo y que le llevaban alimentos. Entre los primeros que acudieron había un anciano monje que se llamaba Basilio, apodado el Seco, que llegó desde las fuentes del río Dubna, y otro que se llamaba Santiago. Estaba también el diácono Onésimo y su padre Eliseo. Construyeron celdas rodeadas de un cercado de madera, no demasiado extenso, y colocaron a la puerta a uno que estuviese de guardia. San Sergio era todavía joven, estaba muy fuerte y era capaz de trabajar por dos. Él mismo construyó 4 de las celdas. Todos los días los monjes se reunían en la iglesia para cantar los nocturnos, los maitines, las horas, las vísperas y las completas. Los domingos y los días de fiesta también. San Sergio invitaba al viejo abad Metrofán a celebrar la divina liturgia y a darles la comunión. Él mismo se sentía indigno del sacerdocio y no quería convertirse en superior del pequeño monasterio. Decía que en la vida monástica el principio de todos los males es el orgullo, que empuja a querer ser superior. El bienaventurado trabajaba todo el día para su pequeño monasterio. Hacía todos los trabajos, hasta los más duros. Aserraba la madera y llevaba haces de leña para la cocina. Epifanio describe de este modo la naciente abadía. El monasterio era en aquella época maravilloso. El bosque no estaba alejado como lo está hoy, en 1417, sino que allí donde se construían celdas, los grandes árboles susurraban por encima de ellas, cubriéndolas. Alrededor de la iglesia se veía buena cantidad de troncos de árboles. Al lado se plantaban diferentes legumbres. San Sergio machacaba los granos y manejaba la piedra de moler.
cocía el pan y preparaba los alimentos, cosía él mismo las botas y los hábitos de los monjes, llevaba el agua de la fuente más próxima y colocaba un cubo delante de la puerta de cada uno. Pasaba la noche orando, se alimentaba únicamente de pan y de agua en pequeña cantidad y no permanecía una sola hora sin trabajar. Los monjes, cada uno de los cuales vivía en una celda, se ocupaban en copiar los libros o en pintar íconos. El viejo abad Metrofán se unió más tarde a ellos y fue el primer abad de la comunidad. El número de compañeros de San Sergio quedó durante mucho tiempo limitado a 12, en memoria de los 12 apóstoles del Señor.